cercado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas. Gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres. Subida acá, venida acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Shabbat Shalom, amados hermanos. Espero que estén pasando un excelente Shabbat. Bienvenidos a su canal Bajo el Talit de Yahshua. Yo soy la Jot Raquel Núñez y en esta ocasión vamos a ver la porción de la Torá Teruma, que significa ofrendas. Es cuando Elohim le dijo a Moisés que le dijera a todo el pueblo que trajeran ofrendas y que trajeran oro, que trajeran lo mejor de su trabajo y lo mejor de su disposición, de sus talentos, para poder construirle a Elohim un Mishkan en el desierto. Era una tienda en el desierto en donde podían adorar a Elohim. Entonces Elohim le pidió al pueblo que construyeran un Mishkan con todo el mobiliario adentro, como es el Arca del Pacto, que es el trono de Elohim aquí en la tierra, como es la mesa de los panes de proposición, la menorá, el altar de incienso, el atrio y sus pilares, el altar de bronce. Entonces todo el pueblo construyó el Mishkan para que pudieran adorar a Elohim aquí en la tierra, para que la presencia de Elohim bajara y descender entre ellos y habitar con el pueblo de Israel. De esto se trata la Parashá Terumá, que es ofrenda. Espero que sea de bendición para todos, amados hermanos, y que les parezca una parashá interesante. Toda rabá, hermanos. Y comenzamos con la parashá Teruma. Parashá 19, Teruma. Ofrenda alzada o porción separada. Esta parashá va de Éxodo 25:1 a 27:19. En la primera aliyá, Elohim pidió a los hijos de Israel que le hagan una ofrenda. Para todos los que tengan su corazón motivado y dispuesto, pidió 15 materiales: oro, plata, cobre, lana teñida de color azul, púrpura y rojo, lino, pelo de cabra, pieles de animales, madera, aceite de oliva, especias y piedras preciosas. Con todos estos materiales, Elohim les dijo que harían para él un santuario, un Mishkan. Sería un lugar apartado en donde estaría la presencia de Elohim. Esto sería hacerle morada al Eterno, así como el Eterno le mostró a Moisés. Harán un arca cubierta de oro con las medidas exactas. En la segunda aliyá, el arca será con 2 querubines a los lados, encima de la tapa, con sus 2 alas extendidas hacia arriba y sus rostros uno frente a otro. Elohim le hablaría a Moisés desde ese lugar por encima de la cubierta. Harán una mesa de acacia cubierta de oro con un bastidor, una diadema y 4 anillos de oro en las esquinas, en donde pondrán varas de madera cubiertas de oro. La mesa de los panes, con platillos, cucharones, tubos y soportes, todo de oro. En la tercera aliyá, un candelabro de 7 brazos de oro puro, al que se le llama la menorá. Esta tendrá su base, cálices, botones y flores, todo de una sola pieza, según el modelo que Elohim le muestra a Moisés en la montaña. En el techo habrá 10 cortinas de lino trenzado de azul, púrpura y carmesí, con querubines, labor de diseñador,
11 cortinas de vellocino de cabra a modo de tienda, una cobertura de pieles de carnero. En la cuarta lilla se harán maderos para el santuario, cada madero con sus 2 basas, 5 barras de cada lado cubiertas de oro. Todo se hará conforme al modelo que se le mostró a Moisés en la montaña. En la quinta lilla, un velo de lana azul, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado, con querubines con labor de diseñador, 4 pilares de acacia cubiertos de oro, 4 basas de plata que sujetan el velo con ganchillos de oro, que separan el lugar santo del lugar santísimo, en donde estará el arca. La mesa se pondrá fuera del velo al lado norte, el candelabro junto a la mesa en el lugar sur. Las cortinas estaban reforzadas por estacas de cobre, con 60 postes con ganchos de plata que rodeaban el santuario. En la sexta lilla, narra las instrucciones para hacer un altar de madera hueco y recubierto de cobre, con un cuerno en cada esquina y varas para transportarlo. En la séptima lilla, la construcción del atrio, con sus cortinas de lino trenzado, 20 pilares de cobre, 20 basas de cobre, el portal de 20 codos con lana azul, púrpura, carmesí y lino trenzado, 4 pilares con basas, cinturillas y todos sus utensilios que serán de cobre. Parashá Terumá, ofrenda alzada a Elohim, o porción separada para Elohim. Esta parashá comienza cuando Elohim le dijo a Moisés: «Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva al hacerlo. Tomarás mi ofrenda». Esta ofrenda es llamada terumá, que significa donación, don, dádiva, presente, regalo, contribución, aporte, tributo, ofrenda, y viene de la raíz rum, que significa alzar o elevar. Es una porción separada que se eleva como ofrenda sagrada. Entonces es voluntaria, a excepción de las que se hacen en los días señalados. Entonces cada uno debe de dar según sea su corazón. No es por obligación, sino por voluntad propia. En 2 de Corintios 6:16 dice: ¿O qué acuerdo tiene el templo de Elohim con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim vivo. Como Elohim dijo: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Adón, y no toquéis lo inmundo. Yo os recibiré y seré para ustedes su padre, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Adón Todopoderoso. Lo primero que pidió el Eterno fue oro, ya que los egipcios les dieron oro al salir de Egipto. El oro era lo más valioso que había. El Eterno quiere ver cómo el corazón de cada persona de su pueblo donaba para poder hacer el Mishkan o la tienda de Elohim. Este trabajo no quedaba en manos de constructores que fueran hábiles, sino que todo el pueblo también participaría. Entonces, al participar todos llevando lo mejor de sí, ellos ayudaron activamente en la construcción. Todo fue a la vista de todo el pueblo para motivar a todos los demás a participar también. Esto fue porque la nación entera quería participar para tener un lugar propio en donde adorar a su único Elohim, porque así como el santuario será solo para el pueblo de Yahweh, entonces Yahweh también es solo para el pueblo de Israel. Porque todo el que tenga un corazón dispuesto para injertarse del olivo silvestre al olivo natural, será aceptado como parte del pueblo de Israel. El hecho es dar, sin poner un límite. Esto era para que nadie se sintiera obligado y para que todos pudieran sacar lo mejor de sí mismos. Cuando un judío da, se le está prohibido decir a los demás lo que ha dado, porque la sedaká o la justicia queda sin ningún valor, porque el mérito de haber hecho una obra de caridad, de guardar a un necesitado,
con algún tipo de limosna, entonces queda invalidado a la hora que lo anunciamos, porque podríamos avergonzar a la persona a la que ayudamos. Al tratar de quedar bien con los hombres, obtenemos la adulación, pero perdemos la recompensa del cielo. Por esto Yahshua prohibía a sus discípulos el anunciar sus buenas obras, como dijo, que tu mano izquierda no vea lo que hace tu mano derecha. Así está en Mateo 6:1. Mi ciudad, no practiquen la justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tienen recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esta es una ofrenda a los necesitados, pero lo que hizo el pueblo de Israel era una ofrenda sagrada a Elohim, porque Elohim puede ver el corazón de cada uno. A Elohim no se le puede engañar. La ofrenda, cuando es dada de corazón, es grata a él. Así como fue con las ofrendas de Caín y Abel. Una fue grata a Elohim, pero la otra no. En el caso de la sedaká a los necesitados, debe ser siempre en secreto. Entonces dijo Elohim, que hagan un santuario para mí, ya que yo habitaré entre ellos. Y construyeron el Mishkan. Elohim pidió una casa para habitar entre el pueblo de Israel. Así como el novio prepara una casa para el nuevo matrimonio, para poder vivir junto a su esposa, porque esta casa es una sombra profética de la que ha de bajar del cielo, que es la nueva Jerusalén. La morada de Elohim en lo espiritual se refiere a habitar en el corazón de los hombres, no a una construcción en particular de ninguna denominación, sino a recibir a la presencia de Elohim dentro de cada uno, porque cada uno es un templo. En Éxodo 25:9 dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del santuario que es el Mishkan, y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Entonces Elohim comenzó a narrar con todo detalle cómo quería que se construyera todo el mobiliario y sus instrumentos para servirlo. Él se preocupó por los detalles más pequeños, como la cantidad de flores en la menorá, los lazos de las cortinas, los colores, los acabados, los materiales y cómo iban a ir acomodadas todas las cosas adentro. Entonces, nuestro Elohim anota incluso los detalles más pequeños de nuestro mundo. Así también todo lo que hacemos y pensamos, aunque nos sintamos como polvo en comparación con toda su creación. Ahora sabemos que somos importantes para Él, porque Elohim ve y cuenta todo. Así está en Lucas 12. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Y ni uno de ellos está olvidado ante Elohim. Pues hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos gorriones. Dijo Elohim, que tomen, pidiendo al pueblo que hiciera donaciones para construir el Mishkan, aunque en el texto hubiera podido pedir que den. Pero al usar la palabra tomar en vez de dar, enfatiza que todo le pertenece a Elohim. Todo lo que tenemos es de Él, porque Él lo creó. Y cuando Elohim les dice, toma mi porción, significa que de donde tomamos para darle es de su porción de Él. Significa que todo lo que existe en el mundo es de Él y para Él. Pero Elohim nos da a nuestro alrededor todas las cosas que necesitamos, porque Él sabe cuáles son las cosas que necesitamos para vivir, pero de eso nosotros le damos, porque Él nos dio primero. También Elohim conecta los 6 días de su creación junto con los 6 días que Moisés estuvo con Elohim en la nube. Dice en Éxodo 24:16, y el 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Entonces el Mishkan asemeja el Mishkan celestial, que es el cuerpo del Mesías,
el cuerpo del creyente y la congregación del Mesías, porque todos somos parte del cuerpo de la congregación. Entonces dijo el Eterno: harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Antes las medidas se medían por codos de hombre. El arca es el objeto más valioso que está dentro del Mishkan, porque es donde se manifiesta la presencia del Eterno, y lo que está guardado dentro del arca es el testimonio del poder de Elohim. Es ver de adentro hacia afuera, como ve el Eterno el corazón de los hombres. En Juan 2:24 dice: pero Yahshua, por su parte, no se confiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y en Marcos 7:21 al 22, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, habladurías, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces, cuando queremos cambiar algo, primero tenemos que cambiarnos a nosotros mismos y luego así cambiar a lo demás. También, al mandar a hacer el arca con medios codos, el medir un codo significa que se mide desde el codo de la mano hacia los dedos de la mano. Eso es un codo. Medio codo es la mitad de esa medida. Al medir medios codos significa que el arca es una copia de la verdadera arca que se encuentra en el cielo, porque sus medidas no son exactas. Esto nos da a entender que el verdadero Mishkan celestial es más perfecto que el terrenal. Entonces debemos tener atención en nuestras congregaciones. Tenemos que ver a nuestros hermanos con amor y con un corazón dispuesto para contribuir en su edificación, para devolver algo de lo que se nos fue dado. Todos los hermanos deben de ser sinceros, no deben mentir. En Éxodo 25:11, la revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás, y harás una moldura de oro alrededor de ella. Entonces Betzalel hizo 3 cajas, una exterior de oro, otra de madera y dentro otra de oro. Así toda la madera fue cubierta de oro. La madera representa al hombre corruptible, el oro representa lo incorruptible, como está en 1 Corintios 15:54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Elohim dijo: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Y en Éxodo 26:1 dijo: no pido un santuario según mis posibilidades, sino según las posibilidades de ellos. Entonces Elohim no mide según sus posibilidades, sino las posibilidades de que cada uno tiene. Como la mujer que le dio una sola moneda de poco valor en el templo. Pero en comparación con los ricos, ella le dio mucho más que todos los demás, porque los ricos le daban ofrendas a Elohim de todo lo que les sobraba. Pero la moneda de poco valor que esta mujer depositó era todo lo que ella tenía, y aún así lo dio. También podemos darle de nuestras habilidades y de nuestra fuerza. Todo el trabajo que fue realizado en el santuario se llenó de la gloria de Elohim, porque fue hecho con el esfuerzo honesto y las ofrendas fueron dadas con buena voluntad. El Mishkan fue levantado por el espíritu de los israelitas, cada uno poniendo su tiempo para completar la tarea. Entonces dijo Elohim: harás una diadema de oro.
Este diadema rodeaba el arca. También la mesa y el altar de incienso tenían diademas. Esto se relaciona con 3 coronas que representan la posición de grandeza dentro del pueblo de Israel. La corona de la Torá, que representa el arca, la corona de la Keuna, el sacerdocio representado por el altar, la corona del reinado representada en la mesa. Dentro del arca se guardan las tablas del testimonio, que son las 10 palabras, un homer de maná, como está en Éxodo 16:32, la vara de Aarón reverdecida de Números 17:5. El testimonio mesiánico se refleja en las 2 tablas de piedra, guardado para los últimos días. Será dado a todos los que reciban el espíritu del Mesías. Así está en Hebreos 3:5. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Elohim. Pondré mi Torá dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Elohe y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce a Elohe Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Entonces el Espíritu de nuestro Elohim da testimonio de que somos sus hijos. Así está en 1 de Juan 5:10 al 12. El que cree en el Hijo de Elohim tiene el testimonio en sí mismo. El que no crea a Elohim ha hecho a Elohim un mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Elohim ha dado respecto a su Hijo, y el testimonio que Elohim nos ha dado la vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. En 2 de Corintios, el que ha nacido del Espíritu tiene el testimonio dentro de su espíritu. Él sabe que es el Hijo de Elohim. El que no tiene ese testimonio no ha nacido del Espíritu. Entonces el hombre espiritual es guiado por su espíritu al recibir el testimonio del Eterno. Es la sabiduría de los que han alcanzado la madurez en el ministerio. La sabiduría oculta, no de este siglo que va pasando con el mundo, sino el discernimiento de espíritu, el dominio propio, el tener shalom, paz, paciencia, amor, verdad. Si los líderes de la antigüedad hubieran reconocido a Elohim, no habrían sacrificado a su verdadero Hijo, el Mesías, actuando neciamente al no creer sus palabras y acusándolo de que todo el poder que venía de él venía del adversario, porque Elohim mandó a su Hijo y vino Yahshua en el nombre de Elohim. Así está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Elohim ha preparado para los que lo aman. Pero Elohim nos ha revelado por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Elohim. En Juan 1:48 dice: Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Yahshua le respondió y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Yahshua lo vio antes. Entonces un hombre que aprende a recibir el Espíritu ha aprendido a recibir las señales, teniendo sensibilidad del testimonio y desarrollando en su interior el aprender, el ver y el oír en el Espíritu, sometiendo su alma y su cuerpo a Elohim para aprender de él. Por esto, cuando una profecía contradice lo que sientes en tu interior, puede ser que no venga del Espíritu, pudiendo ser una falsa profecía. Si esta profecía no confirma lo que hay en tu interior, deséchala al momento. Y solo si permanece y confirma algo que te suceda en poco tiempo, o si concuerda con el testimonio que está en tu interior, o si se confirma durante 3 veces seguidas, significa que viene de parte del Espíritu. Para poder entender esto, no debemos de alejarnos del Espíritu Santo. Tenemos que estar
en constante comunicación. Porque nuestro razonamiento nos puede alejar de la voz de Elohim, pero nuestro espíritu revive y toma el control sobre nuestra alma. Porque nuestra alma siempre está buscando a Elohim. La mente no puede entender al espíritu. Al igual que los deseos de la carne son un estorbo, pero el alma está mirando las cosas de arriba, porque no estamos bajo el yugo de la ley cuando vivimos dentro de la Torá. Pero si estamos fuera de la Torá, sentimos que estamos en contra de los mandamientos de Elohim y somos como los que están muertos, porque viven en anomia, sin Torá. Porque lo que viene del Espíritu siempre nos lleva a hacer lo que está escrito en la Torá y en los 10 mandamientos, porque estos representan toda la Torá. En la segunda aliyá, Éxodo 25:17, harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2 codos y medio, y su anchura es de 1 codo y medio. La palabra hebrea caporet fue traducida como propiciatorio, pero significa cobertura, cubierta, y viene de la raíz kafar, que significa cubrir con brea o calafatear, perdonar, absolver, compensar, expiar, y tiene la misma raíz de donde viene la palabra Yom Kippur, que es el día de la expiación. En Éxodo 25:18 dice, harás igualmente 2 querubines de oro labrado a martillo, en 2 extremos del propiciatorio. En este caso, Elohim ordenó hacer un querub de un lado y otro del otro, no para idolatrarlos, como en las imágenes paganas que se inclinan ante los ídolos. En este caso, el que Elohim les pidiera que construyeran 2 imágenes de querubín no es una prohibición, sino al contrario, es una orden, es un mandato. Ya que estos 2 querub estarían mirándose uno frente al otro con las alas extendidas adorando, porque ellos iban a adorar la presencia del Eterno en el momento en que bajara, porque la presencia del Eterno iba a bajar en medio de ellos 2. Entonces el pueblo no pecaría al llevar estas 2 imágenes encima de la caja, porque los 2 querub están adorando al Eterno. El hecho de que ellos estuvieran inclinados y con las alas extendidas es que no pueden ser confundidos con 2 dioses. En Éxodo 25:20 dice, y los querub tendrán alas extendidas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas uno frente a otro y sus rostros vueltos hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. En Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos la gracia para la ayuda oportuna. Y en Éxodo 25:23, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y medio. La mesa representa la provisión del Eterno para el mundo. No podía estar vacía la mesa, siempre tenía que haber pan en ella. En Éxodo 25:30, y pondrás sobre la mesa del pan de semblantes el lejen japanín, porque parecía como si tuviera rostros el pan, y estos miraban hacia varias direcciones del Mishkan. En Revelación 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Los fariseos practicaban el lavamiento de manos, que es un ritual llamado Netilat Yadamín. Luego se secaban las manos después de decir la bendición. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenó la purificación de las manos. Entonces, al ver a Yahshua y sus discípulos que comían sin haber hecho el ritual, los criticaron diciendo que estaban comiendo con las manos inmundas.
No es que no se lavara las manos antes de comer, sino que no hicieron el ritual. Pero Yahshua los corrigió diciéndoles severamente: ¿por qué han elevado esta tradición al nivel de un mandamiento? Los rabinos, antes de comer el pan, también daban otra bendición, así como en Shabbat. Bendito eres, Adón, nuestro Elohim, Rey del universo, que extraes el pan de la tierra. Y se come un pedazo del pan untado con sal, porque así está en Levítico 2:13. Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Elohim no falte de tu ofrenda del cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Esta bendición solo es obligatoria para los judíos. Para los justos de las naciones no es obligatoria, pero se puede hacer. La mesa es un lugar en donde se puede hablar de la Torá y se debe de comer de manera decente. También se debe de tratar a la comida con respeto. En 1 Corintios 5:11 dice: sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comas. Pero en cambio, sí está permitido comer con pecadores que no son hermanos, a fin de salvar sus almas. En el tiempo del regreso a Jerusalén, las familias de Israel estaban encargadas de construir las murallas de Jerusalén. Eran puestas a construir una sección para repararla. Así ponían las familias numerosas a hacer tramos más largos y las familias pequeñas hacían tramos cortos. Por ejemplo, el sacerdote Eliasib y su familia construyeron la puerta de las ovejas y sus puertas. Así los habitantes de Jerusalén, según la idea de Nehemías, extrajeron piedras de cantera, pulieron madera, añadieron puertas, construyeron torres, movieron piedras y así construyeron a Jerusalén, ganándose la ciudad y caminando por ella sabiendo que todos habían participado en parte de su restauración. Así se mantiene firme hasta el día de hoy gracias a ellos. De igual manera fue la construcción en el Mishkan. Cada persona vale para Elohim lo mismo en el mundo, porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Elohim. Por esto, cuando alguien hiere a su prójimo, ya sea física o emocionalmente, hiera la imagen de Elohim en esa persona. Quien humilla a otro ser humano, humilla el reflejo de Elohim en él. En 1 Corintios 13:13 dice: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos ellos es el amor, porque el amor eleva la vida y nos hace actuar con alegría, con buena intención, sin estar buscando recompensa por lo que hacemos por otros, sin temor al castigo. Y el amor también promete esperanza, nos da fe plena. El amor nos hace ser generosos en nuestro trabajo para el cielo. Eso llena nuestras casas de oración y la presencia de Elohim. En Éxodo 25:31 dice: harás también un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de ser labrados a martillo. Sus cálices, sus botones y sus flores serán hechos en él, ya que todo debe ser hecho en una sola pieza. El candelabro, en hebreo dicho menorá, simboliza la Torá y el Espíritu. Así está en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la instrucción es luz y camino de vida. En Isaías 11:2: reposará sobre él el espíritu de Elohim, el espíritu de sabiduría, inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Elohim. En Revelación 1:4, los versículos adelante dice: a las 7 congregaciones que están en Asia, el que tiene los 7 espíritus de Elohim, que están delante de su trono. El que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas,
delante del trono. Habían 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Elohim. Y miré y vi en el trono los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Entonces desde el centro de la menorá es la vela más larga. Este sería el espíritu de Elohim. Hacia la derecha son 3 luces y hacia la izquierda son otras 3 luces, partiendo de la luz de en medio. Del espíritu de Elohim, que es la luz central hacia la derecha, viene el espíritu de inteligencia, el espíritu de poder y el espíritu de temor de Elohim. Y de la luminaria del centro hacia la izquierda es el espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo y el espíritu de conocimiento. Así son los 7 espíritus de Elohim y esto representa la menorá. En Éxodo 26:1 dice: harás el techo del santuario de 10 cortinas de lino trenzado, de lana azul, de lana púrpura y de lana carmesí. Con querubines de diseñador lo harás. Se sabe que cada hilo estaba trenzado con 6 hebras y 4 fibras que eran trenzadas juntas, formando 24 hebras por hilo, y los querubines fueron tejidos en la tela. En Éxodo 26:6 dice: harás 50 broches de oro para unir las cortinas, una a la otra, de manera que el Mishkan sea una unidad. De esto sabemos que los hermanos tenemos que unirnos para poder ser el templo de Elohim. Así está en Yohanan o Juan 17:22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. En 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Adón Yahshua el Mesías, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. En Colosenses 3:12 al 15 dice: entonces, como escogidos de Elohim, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Mesías los perdonó, así también haced vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz del Mesías reine en nuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En 1 de Pedro 2:5 dice: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yahshua el Mesías. Cuando una congregación está dividida, es porque los intereses de la carne gobiernan el espíritu. La unidad solo es cuando dejamos de buscar nuestros propios intereses y pensamos en respetar a los demás y en pensar también en los demás, no solo en lo que nosotros queremos, sin sentir envidia, sin decir mentiras, sin andar inventando chismes, sin hacer divisiones entre los hermanos. Como dijo Yahshua: amad a vuestro prójimo como a sí mismos. Pero los que dividen a los demás son como animales que no tienen espíritu. Significa que no se han nacido de nuevo, porque no tienen vida espiritual. No buscan las cosas de arriba, solo se logra la unidad buscando el reino de Elohim por medio del espíritu, no por medio de la carne. En 1 Corintios 12:13 dice:
pues por un mismo espíritu todos fuimos sumergidos en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. En Éxodo 26:7 dice: harás también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el Mishkan. En total harás 11 cortinas. El Mishkan es el templo que simboliza el cuerpo del hombre. La cubierta interior representa el interior del hombre. La cubierta exterior, que está hecha de pelo de cabra, representa el Yetzer Hara, que es la inclinación a hacer el mal, ya que la cabra en las escrituras es un símbolo de demonios y de hombres rebeldes. En Éxodo 26:14 dice: harás también la tienda de pieles de carnero, teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de tajash por encima. Entonces, encima de la cubierta de cabra había una cubierta de pieles de carnero, teñidas de rojo, que pudiera simbolizar el sacrificio del Mesías cubierto en sangre, que a su vez cubre la naturaleza pecaminosa del hombre. El Mishkan era muy hermoso por dentro, pero no era llamativo por fuera. Así se compara con el reino de los cielos, que no es atractivo para el mundo, pero en cuanto más uno se adentre, más riquezas se encuentran. Como dice Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y se alegra por ello. Va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En Éxodo 26:19 dice: también harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de cada tabla para sus 2 espigas. Cada tabla tenía el grosor de un codo. Las tablas representan a todos los miembros del pueblo de Israel, y entre todos forman el templo de Elohim. Debajo de cada tabla hay 2 basas de plata. La plata representa la Torá, como está en el Salmo 12:6. Las palabras de Elohim son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra 7 veces refinada. Y la expiación, como está escrito en Éxodo 30:16, tomarás de los hijos de Israel la plata de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante de Elohim, como expiación por vuestras vidas. Hay 2 basas debajo de cada tabla. Esto significa la Torá escrita y la Torá viviente, que es Yahshua, la reconciliación con Elohim y la reconciliación con los hombres. En Éxodo 26:28, la barra de en medio en el centro de las tablas pasará de un extremo a otro. Esto era que una de las barras estaba metida entre 2 maderos, porque estaban perforados. La vara simboliza al Mesías, porque él unirá a todas las naciones del mundo, porque al ser atravesado, el madero nos recuerda a los clavos en la cruz. Una barra de 30 codos de largo que une las tablas, y el Mesías fue clavado 3 veces con 3 clavos en total, uno en cada muñeca y uno en los pies, como dice el Salmo 22:16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. El rey Salomón dijo: ¿pero es cierto que Elohim morará en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que yo te edifiqué. Significa que Elohim no está contenido en ningún templo, porque los paganos piensan que sus dioses residen en templos o dentro de las estatuas. Aunque las estatuas estén hechas con manos de hombre, pero el verdadero templo de Elohim es el hombre, en donde se manifiesta su espíritu. En Éxodo 26:31 dice: harás además un velo de lana azul, púrpura y carmesí, y lino trenzado, hecho con querubines de obra de diseñador. La palabra traducida como velo en hebreo es parojet,
que significa partición o separación. Esto simboliza el cuerpo del Mesías, que fue partido. Así leemos en Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yahshua, por un camino nuevo y vivo, el que dedicó para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y recordemos que en el momento de su crucifixión, cuando fue el gran terremoto, cuando la tierra se partió, el velo también quedó partido en dos, el velo del templo. Se partió de arriba hacia abajo. Significa que Elohim partió el velo en el momento en que su hijo murió. En Éxodo 26:33 dice: colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo el arca del testimonio. Y el velo servirá como una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Porque el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado. Pero ahora esto es un testimonio para el tiempo presente. Entonces hay 20 codos desde la entrada del Mishkan hasta el velo, que corresponden a 2000 años. Esto es la era mesiánica, entre la primera y la segunda venida del Mesías, más 4000 años desde Adán hasta el Mashiach. Entonces, cada codo y medio simboliza 300 años de historia humana, 6000 años por 20 tablas y 300 años por tabla. Cada codo son 200 años. El altar del incienso medía 10 codos en la entrada, lo cual corresponde a 2000 años. En Éxodo 26:36 dice: harás la entrada de la tienda de lana azul, púrpura y carmesí, y lino trenzado, de labor de recamador. Se cree que eran con aguja y las figuras eran idénticas. En Éxodo 27:1 dice: harás también el altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos de altura. El atrio simboliza el cuerpo, el lugar santo, el alma, y el lugar santísimo, el espíritu. En los 3 lugares hay fuego y luz. En el atrio, el fuego del altar de cobre. En el lugar santo, fuego y luz del candelabro de 7 brazos. Y el altar de oro en el lugar santísimo, que es la Shejinah, la presencia del Eterno, cada vez que se manifestaba en fuego y luz espiritual. Había comida en los 3 lugares. En el atrio había carne, vino y pan. En el lugar santo, pan y vino. En el lugar santísimo, el maná. La comida para el espíritu es la Torá, que está en las tablas del testimonio. Como dijo el Mesías: el hombre no vivirá solo de pan, sino de la palabra de Elohim. El altar del atrio está simbolizado la entrega del cuerpo al servicio de Elohim. Como dijo el apóstol Shaul Pablo: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Elohim, que es vuestro culto racional. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Elohim, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La renovación de la mente está simbolizada por el sacerdocio en el lugar santo. En Éxodo 27:2 dice: le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de la misma pieza con el altar y lo revestirás de cobre. El cobre o bronce simboliza el juicio y el derecho. En Éxodo 27:16 dice: para la puerta del atrio la entrada de 20 codos de lino azul, lana, púrpura y carmesí, y lino trenzado, la labor de recamador. Sus pilares son 4, sus basas 4.
Entonces eran cortinas dividiendo el Mishkan. En el atrio entraba todo el pueblo ritualmente puro. En el lugar santo solo entraban los Kohanim o sacerdotes. En el lugar santísimo solo el Kohen Hagadol, el supremo sacerdote. Era una vez al año. En Éxodo 27:18 dice: la longitud del atrio era de 100 codos, la anchura de 50 por 50, su altura de 5 codos, y era de lino trenzado, y sus basas eran de cobre. Entonces, el atrio estaba cubierto por cortinas y por pilares. Afuera estaba el altar, estaba la fuente y adentro estaba el Mishkan, en donde estaba el lugar santísimo. En Éxodo 25:15 dice: las varas estarán de los anillos del arca y no se quitarán de ella. El arca de la alianza es una de las cosas más importantes del Mishkan. Esta se descubrirá al público en los últimos días, para que el mundo vea y sepa que Elohim siempre ha estado con su pueblo Israel. El mundo conocerá las tablas de piedra, que son el contrato matrimonial con su pueblo Israel. El mundo sabrá que Elohim está vivo y es real. La vara de Aarón, que reverdeció, lo colocó como Cohen en el templo, a él y a toda su descendencia. El maná que comieron en el desierto cuando los sacó de la tierra de Egipto y los liberó de la esclavitud. La tapa del arca, en donde el Cohen Hagadol derramaba la sangre, liberando así al pueblo del pecado y la muerte. En donde la sangre del Mesías fue puesta una vez y para siempre, resbalando desde el madero de la cruz, llenando el hueco en donde estaba encajada la cruz, que con el temblor abrió la tierra y la sangre del Mesías bajó por la grieta, cayendo exactamente en el arca que estaba oculta debajo de la cruz, en el monte de la calavera, debajo, entrando y cayendo exactamente en el lado derecho de la tapa del arca, liberando así no solamente al pueblo de Israel del pecado y la muerte, sino a todo el mundo y a todo el que creyera en el sacrificio que hizo el Mesías por su pueblo. El arca del pacto estuvo oculta siempre debajo del Gólgota, y el pueblo judío la resguarda. Hasta aquí llegamos con la parashá, con esta porción de la Torá. Toda Rabá, amados, por haber llegado al final. Nos vemos la próxima semana con la siguiente parashá. Yo soy la Jot Raquel Núñez. Shalom a todos. Toda Rabá, hermanos, por haber escuchado la parashá. Nos vemos la próxima semana con la siguiente porción de la Torá. Muchas gracias a todos y les deseo que tengan un muy bonito Shabbat Shalom. Que Yahweh los bendiga y los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes compasión, que Yahweh alce sobre ustedes su rostro y les dé Shalom. En el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua HaMashiach, le damos toda Rabá. Amén y amén. Y que sigan pasando un muy bonito Shabbat. Nos vemos la próxima semana con la siguiente parashá. Yahweh los bendiga. Shabbat Shalom a todos, amados hermanos.
esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén adornada de lino fino. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit. Gritando el pacto con su